Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Alejandro Martínez Cárdenas y en este video quiero compartirles la obra literaria Don Quijote de la Mancha. Se podría decir que es la más representativa de Miguel de Cervantes de Saavedra, una de las obras más destacadas de la literatura española y la literatura universal, y una de las más traducidas. La elaboración de dicha síntesis de esta obra se hizo para el curso de Teoría y Crítica Literaria, para dicha licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria, la cual estoy cursando actualmente. Como primera parte se tiene una crítica literaria bajo las categorías de la poética de Aristóteles, un libro muy representativo en esta carrera que estoy teniendo. Bueno, para darles más a conocer sobre la obra de Don Quijote de la Mancha, se tiene estos aspectos. El título es Don Quijote de la Mancha. Autor, Miguel de Cervantes de Saavedra. El año 1605 y 1615. Género, novela de aventura y novela realista. Tipo de personaje, los dos principales son mejores, lo que es Don Quijote y Sancho. Escenario, perspectiva, La Mancha. Corriente literaria, la novela. Lo que se imita. Sancho trata de imitar a Don Quijote al andar con las mismas características que él. Medio, dicción. ¿Cómo se hace la imitación? Sancho, al ser su acompañante y de igual manera andar en un transporte terrestre sobre el lomo de un animal, en un burro, tratando de ser igual al caballo de Don Quijote. Fábula, complicada. Tipo de fábula, complicada. El recurso de la fábula es peripecia. La peripecia incluye cambios en el personaje, además de cambios externos. Por ejemplo, si un personaje pobre y obscuro que se ha vuelto rico y famoso ha sufrido una peripecia, incluso si su personaje sigue siendo el mismo. El dictamen. Miguel de Cervantes Saavedra constituye uno de los más grandes autores del castellano y su obra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En sus dos partes, 1605 y 1615, la segunda denominada El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. El ingenioso hidalgo es una figura que se ha traído al mundo para abolir la injusticia, convertir el dolor en placer, la avaricia en generosidad y el mal en una fuente de bien. El carácter, novela. Duración de la historia, 1604. Superestructura narrativa. El prólogo, introducción o inicio. La novela comienza descubriéndonos a un hidalgo pobre, cuyo exacto nombre solo se revelaría al final de la obra, Alonso Quijano, oriundo de un lugar indeterminado de La Mancha, quien enloquece leyendo libros de caballerías y se crea un caballero andante medieval. Se coloca un nombre sugerente, Don Quijote de la Mancha, bautiza a su caballo como Rocinante, reconstruye las armas de sus bisabuelos y elige a la dama de quien está enamorado. Sin que nadie lo viera, se lanza al campo en su primera salida, pero con sobresalto recuerda que no ha sido armado caballero, por lo que llegando a una venta, que él confunde con un castillo, al ventero con un castellano y a unas prostitutas como damas, todo al mundo de sus libros. Decide hacer allí la vela de armas y conoce al posadero, para lo que le dé el espaldazo. Se tiene también lo que es el episodio, complicación o peripecia desarrollo. Los siguientes episodios de chanza la sorpresiva aparición del mago Merlín, que declara que Dulcinea solo podrá ser desencantada si Sancho se da 3000 azotes en sus posaderas. Esto no le parece nada bien al escudero y de ahí en adelante habrá una permanente tensión entre amo y mozo, por causa de esta penitencia. Enseguida convencen a Don Quijote de que vaya volando en un caballo de madera llamado Clavileño a rescatar a una princesa y a su padre del encantamiento, que les ha hecho un gigante. Don Quijote y Sancho caen con naturalidad en la burla. Una de las farsas más memorables es la obtención y gobierno por Sancho de la ínsula prometida. En efecto,
Sancho se convierte en gobernador de una ínsula llamada Baratía, que le otorgan los duques interesados en burlarse del escudero. La historia sigue así hasta la salida, resolución o desenlace. El caballero de la Blanca Luna es en realidad el bachiller Sansón, carrasco disfrazado, y le ha hecho prometer que regresará a su pueblo y no volverá a salir de él como caballero andante en el plazo de un año. Así lo hace Don Quijote tras varios días de permanecer abatido en cama. Y la historia concluye con que llegan finalmente a su aldea. Don Quijote enferma, pero retorna, al fin, a la cordura y abomina con lúcidas razones de los disparates de los libros de caballerías, aunque no de ideal caballeresco. Muere de pena, entra la compasión y las lágrimas de todos. Tipo de tragedia compleja, patética, de carácter y espectáculo es de carácter. Catarsis, sentimientos que genera. Tristeza, alegría, tragedia. Metáfora. La metáfora sinestésica describe la confusión de sensaciones percibidas por diferentes sentidos corporales. El argumento es un trabajo que pretende reunir todo el saber sobre el escritor y su obra. Tiene una riqueza extraordinaria que se aprecia de forma diferente cuando eres joven que cuando eres mayor. En la juventud te quedas con las anécdotas, en la madurez con los pensamientos, las conversaciones y las reflexiones sobre literatura. Fábula complicada. Se tiene la siguiente crítica literaria bajo las categorías de la fenomenología, hermenéutica y la teoría de la recepción. El título sigue siendo el mismo, el autor igual, el año también y el género. Fenomenología, fenómeno puro que se observa. La realidad es que los gigantes son reales al presentarse como tales a los ojos de Don Quijote, y los molinos también son reales al presentarse como tales a los ojos de Sancho Panza. Internacionalidad de la obra. Mostrar a los lectores de la época los disparates de las novelas de caballerizas. En efecto, el Quijote ofrece una parodia de las disparatadas invenciones de tales obras. Ser y significado. Don Quijote es un hidalgo, hombre de clase medio alta, y Sancho Panza es un vecino, de origen humilde y de poca educación. En la imaginación de Don Quijote siempre está Dulcinea, de Toboso, un amor idealizado y la razón que la hace sentirse un verdadero caballero andante. ¿Cómo percibo el objeto? Lectura inmamente. Don Quijote, siendo un personaje del autor dentro del personaje, se tiene otra imaginación. ¿Cómo refleja el texto la conciencia del autor, pero solo desde la obra? Representa el idealismo y los sentimientos más elevados del ser humano. Su extraordinaria locura abunda en valores humanos como la justicia, la bondad, la belleza y la libertad. ¿Qué sintió el autor al escribirla aparte del lenguaje? Cervantes afirmó varias veces que su primera intención era mostrar a los lectores de la época los disparates de las novelas de caballerizas. En efecto, el Quijote ofrece una parodia de las disparatadas invenciones de tales obras, pero significa mucho más que una invectiva contra los libros de caballerizas por la riqueza y complejidad de su contenido y de su estructura y técnica narrativa. La más grande novela de todos los tiempos admite muchos niveles de lectura e interpretaciones tan diversas como considerarla una obra de humor, una burla de idealismo humano, una destilación de amarga ironía, un canto a la libertad o muchas más. Ahora vamos con la hermenéutica. Significado histórico de la obra.
El libro de Don Quijote de la Mancha fue escrito por Miguel de Cervantes en el año 1605, la época del Renacimiento y del Barroco. La forma en que Don Quijote representa el Renacimiento es de cómo todo el libro gira en torno a él. Durante el Renacimiento, uno de los valores que había era el individualismo, la dimensión temporal de la obra mediante la existencia y el lenguaje de los personajes es la época del Renacimiento y del Barroco. La interpretación de la obra es enderezar las injusticias, ayudando a las viudas, a los pobres, recorrer el mundo buscando situaciones en las cuales su brazo ayudara al más débil. Múltiples significados, productos del lenguaje. La primera alusión a la música se encuentra al final del primer capítulo. En efecto, luego de haberle otorgado el nombre de Rocinante a su caballo y haberse dado a sí mismo el nombre de Don Quijote, la segunda mención a la música se refiere a la armonía, que junto al ritmo y la melodía se han considerado tradicionalmente como los parámetros esencialmente formativos de la música barroca, clásico, romántica. Significado que el autor quiso comunicar es enderezar las injusticias, ayudar a las viudas y a los pobres, recorrer el mundo buscando situaciones en las cuales su brazo ayudara al más débil. Contemporaneidad del significado de la obra, mediante diversos contextos, cultura y momento histórico. Dentro de la cultura del autor se encuentra la influencia familiar por parte de sus abuelos y la relación que tuvo con ellos, gallos de pelea, guerra civil a la que enfrentó Aureliano, cultura acerca de las relaciones familiares, la llegada del ferrocarril, relación de gente nueva llena de cambios, la educación que se les dio a algunas personas y a sus padres y los encargados se esforzaban por brindar una educación adecuada, la llegada del cine. Y he aquí unas preguntas que yo le hago a dicha obra. ¿Se escribió el Quijote en la cárcel? ¿Coincide cronológicamente con Shakespeare? ¿Sancho Panza es un ignorante o un sabio? ¿Pertenecía Don Quijote a las clases privilegiadas? Ahora vamos con la teoría de la recepción, última versión alemana de la hermenéutica. Análisis del lector en la recepción de la obra. Cervantes intuye que el texto escrito es un punto de encuentro con su lector, y así lo muestra en el prólogo, cuando se presenta su obra y le solicita que desarrolle determinadas actitudes en relación con el acto de leer, oportunidad propicia para ejercer su libertad y desarrollar espíritu crítico. Factores que intervienen en el acto de la lectura de la obra. Relación entre Sancho y Don Quijote. La muerte de Don Quijote. Indicaciones dadas al lector para llegar a un destino. La relación de Sancho y Don Quijote, los lugares hechos vividos por cada uno, la manera en que volvieron y su muerte. Indeterminaciones de la obra. La batalla en donde Don Quijote cuenta los gigantes que en realidad son molinos. ¿Qué tipo de hombre produce la obra? Un hombre con cuyo perfil psíquico, más que un loco, es el de un visionario, que pese a sus alucinaciones, tiene momentos de lucidez mental en que los que dicen cosas son muy sensatas. En el fondo, su relativa locura no es mucho más que la del resto del personaje, que pasan por personas normales. Además, posee una gran imaginación, con la cual modificará la realidad a su antojo para poder realizar su sueño de ser un gran caballero andante. Recepción histórica. ¿Para quién escribió el autor? Para sí mismo, para su público lector. ¿Qué experimenta el lector al leer el texto? Una parodia de lecturas de caballerizas, un texto donde se relacionan. ¿Qué valores quiere producir la obra en el lector? El agradecimiento, la cortesía, la paciencia, el coraje, la valentía, la verdad, la humildad, la fidelidad y el deber.